Hola, hola, ¿vale? Bueno, pues ya parece que sí. Comenzamos hoy, 1 de mayo, el ciclo de tertulias taurinas que hacemos en el Hotel Vinci La Rábida para comentar todo lo que sucede en la Feria de Abril de Sevilla. Este hotel es maravilloso, además da muy buen bajío. El año pasado recuerdo que Talavante, la puerta del príncipe de Talavante, se vistió aquí y llevaba ya, bueno, yo creo que era la primera vez que salía Alejandro, no, la segunda, por la puerta del príncipe. Y bueno, aquí estamos como en casa, ¿no? Esta tertulia va a tener un formato, vamos a intentar que tenga un formato bastante determinado, una primera parte de entrevista y de charla con gente del toro, toreros. Intentaremos que estén los protagonistas de la feria, los más destacados, toreros, empresarios, ganaderos, y luego una segunda parte de debate con periodistas. ¿Por qué? Porque otros años la hemos hecho después de los toros y los compañeros tenían que irse a hacer las crónicas y no podían quedarse en la tertulia, ¿no? Así que este año, que es antes de la corrida, pues vamos a hacer una segunda parte un poco más crítica, en la que excusaremos a los protagonistas, porque a lo mejor no es agradable pues estar criticando o analizando cosas que pasan en el ruedo o en la corrida en general delante de los propios, digamos, protagonistas, ¿no? Compañeros y demás. Aquí tenéis a todos nuestros sponsors, que son muchos, la verdad que nos apoyan bastante. Aceite de oliva virgen extra Cortijo de la Cruz, Bodegas Magasé, la Fundación Caja Rural del Sur, Housing Cars, Aragán Seguros, la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Fisio, se me olvida, Dona, la Bodega de Romero, el Fomento Cultural de Tauromaquia Hispanoamericana, Aragán Seguros, ya lo he dicho, lo repetimos porque paga más. ¿Qué? Y la Fundación Caja Rural del Sur, ¿no? El próximo día me haré una listita aquí para que no tengan que estar chivando, pero que son muchos, pues nos apoyan. Luego esta tertulia pues se ve en YouTube, tiene muchos seguidores y hoy el primer día pues os agradezco que estéis aquí todos vosotros para hablar lo primero con un torero que ayer para mí dio una grandísima tarde de toros en Sevilla. Yo lo veía torear y digo, bueno, ¿cómo ese torero puede llevar 10 años sin pisar la maestranza, ¿no? Un torero con ese gusto, con esa torería, ¿no? Que es algo que, bueno, que no se puede aprender, eso no se tiene o no se tiene, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? No es el gusto, no es la compostura, no es la torería, es también ya el conocimiento, incluso la ambición, la madurez, y bueno, todo eso unido nos presenta, insisto, un torero magnífico y además muy del gusto de la afición de Sevilla, ¿no? Y ese torero es David Galván, que está aquí con nosotros. David, buenas tardes y gracias por haber venido después de haber toreado en la maestranza. Coge el micrófono. Buenas tardes. Aparte no va, ¿no? Ese no va. Coge este. Buenas tardes a todos. Álvaro, un placer estar aquí contigo y estar en este primer día de tertulia. Sí es cierto que han sido 10 años de ausencia de sueño, porque torear en Sevilla es un sueño, y como tal pues lo afrontaba con muchísima ilusión, con unas ganas de poder expresarme con plenitud y con fluidez en el albero maestrante totales. Y desde el primer momento intenté que mi personalidad como torero pues de ese modo fluyera, independientemente de cuáles fueran las circunstancias que me fueran planteando los toros. Yo intentar en todo momento fluir como lo siento y que mi singularidad como torero que fuera comprendido por la afición de Sevilla. Ese era mi gran anhelo y yo lo sentí así, sentí comprensión con mi toreo, con mi forma de expresar el toreo, con mis defectos y mis virtudes, pero en todo momento sentí que la Plaza de Toros de la Maestranza desde el primer momento entró en los vuelos de mi muleta,
los surcos que hacía el toro con sus embestidas y hubo una simbiosis muy especial, que te puedo decir que han sido de las tardes, por todo esto, más especiales que he vivido. Está con nosotros Inma León, que luego participará en el debate con Jesús Bayó, pero bueno, la hemos estado aquí no para hacer bulto, sino porque además es el marino, es el que pone el dinero, del dueño de las bodegas más también, bien, vale. Entonces, bueno, Inma, luego ya entramos en crítica con Mayor, pero como te lo ayer, y además pues hay una cosa que es bonita, ¿no? Que es como cayó de pie en Sevilla, ¿no? Nada más que parecía que debutabas, llevaba tantos años sin venir y no tuviste suerte la última vez. Me acuerdo que una correa de cubillo muy buena, pero le salió un gran toro a Rivera Ordóñez y 2 toros magníficos amazonares y tú no tuviste suerte. Al que más falta le hacía no le quisieron, suele pasar, ¿eh? Y bueno, llevaba tantos años sin venir que parece que debutaba, ¿no? Y la gente es que cayó de pie. Totalmente. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Álvaro, aquí como sponsor, pero también como periodista, ¿no? Yo hago política, lo que pasa que de vez en cuando me dejan ejercer mi pasión, que es la crítica taurina en el periódico El Español. Y nada, lo que tú decías... Pero yo digo que me suscribiré cuando tenga una sección taurina fija. No... Yo ahí estoy peleando. La verdad que me apetece, me gusta mucho más que de toro que de política, las cosas como son. Pero bueno, yo como el banderillero del monte, degenerando. Bueno, lo que me preguntabas de David, hay muchísimos contentos de toreros, pero a mí sinceramente es el suyo, ¿no? Y de estos toreros de Artella. Y efectivamente ayer era como un cartel raro, un cartel que bueno, cuando lo vimos, pues no te encajaba del todo los nombres por los conceptos distintos de cada uno, pero además con esa crucén que tenía muchas probabilidades de vestir como así surgió. Yo lo que digo, ayer demostró David que si llega ese descabello, si llega esa espada a caer bien y ser mucho más efectiva, con 20 muletazos se pueden cortar las 2 horas en Sevilla, porque sinceramente yo creo que la gente hubiera forzado para esa. Ya no lo sabremos, pero seguramente sí. La verdad que hay una cosa que estuve pensando ayer cuando le metiste las palas a 2 toros, que es verdad que en el quinto no lo vi bien, me cogí un poco más lejos, pero en el primero la espada está un poquito contraria, así como atravesada, que eso tiene poca muerte. Pero también es mala suerte que le meta la espada a los 2 toros, porque cayeron arriba, ¿no? Las 2 espadas, aunque cayeron un poquito arriba, pero por arriba, y que ninguno se echara, ¿no? Qué pena, ¿no? Parece muy fácil cortar las orejas y otras veces parece que hay una especie de mal de ojo para que las cosas no salgan, ¿no? Y una vez que le metes la espada a los 2 toros, todo el mundo tentaba por hecho de que ibas a cortar una oreja de toro, que te iban a servir mucho, porque además las corridas no fueron televisadas, que este tipo de corridas son televisadas, aunque no corten las orejas tienen más repercusión. Y ayer, bueno, faltó esa guinda numérica, digamos, ¿no? Para redondear la tarde, ¿no? Sí, por supuesto, siempre es importante el resultado, ¿no? Es primordial también mantener la regularidad en el triunfo para seguir labrándote tu camino, abriéndote pasos, aunque sabemos que el toreo es una expresión artística y para que llegue el resultado numérico también tienes que aportar en forma de expresión, en forma de transmisión con tu faena, y darle un carácter y construir faenas, después rematarlas en la firma, la espada, por supuesto. Sí es cierto que me quedé un poco contrariado por eso mismo que dices, Álvaro, porque a pesar de no pegarme un pinchazo, que metí dos estocadas enteras, pues los toros no cayeron, tuve que hacer uso del descabello y ahí se atrancó un poco el tema. Y te quedas un poco descolocado porque es la guinda que da el pastel y lo que necesitas. Lo que pasa es que también uno es consciente y como creo que a lo largo de mi trayectoria pues he podido también percibir, creo que muchas veces el toreo te da muchas lecciones de humildad y tienes que mantener siempre los pies en la tierra y ser, digamos que predicar con el ejemplo, ¿no? Yo, mira, después de estos años ha habido un punto de inflexión que fue el año pasado con la faena de Madrid, que me abrió las puertas de
muchas ferias, después he ido labrándome el camino durante el año pasado y gracias a ese punto de inflexión pues también es cierto que he podido estar aquí en Sevilla. Y durante este invierno he podido pues compartir muchos momentos con la afición, porque gracias a Dios pues he tenido muchas ocasiones de recoger premios, de estar en tertulias y demás. Y yo describía este momento que he vivido en mi vida como un ejercicio de fe, ¿no? De siempre, a pesar de no verlo con los ojos de la razón, pero seguir sintiendo con los ojos de la fe para conseguir creer para ver, ¿no? Como se dice. Entonces, pues, cuando suceden estas cosas, muchas veces te quedas sin respuesta a los ojos de la razón, pero intento poner los pies en la tierra y tirar de esa humildad y decir, bueno, si Dios, el Señor, me lo está poniendo de esta manera, aunque ahora mismo no encuentre un porqué, pues tengo que seguir el camino, al menos con lo más importante, que es con verdad. Y yo, sinceramente, ayer, desde el minuto 1 que me vestí de torero, que hice la maestranza, me abrí con el capote y con la muleta, hasta que metí las estocadas a los toros, mejor o peor, pero hice todo de forma sincera y con verdad. En ese sentido, pues tengo la conciencia tranquila. ¿Qué pasa? Que por supuesto mi ambición y mi conformismo están patentes, muy patentes ahora mismo, porque creo que podría haber sido un triunfo mayor. Pero ahí también tienes que ser humilde, porque sin la humildad no entra tampoco la ambición. Entonces, pues bueno, seguir el camino, alimentado también por lo que he podido vivir en Sevilla, que poder vivir también sensaciones con dos toros en este caso, como las que viví en Sevilla yo ayer, sé por experiencia propia, porque después de una tarde sin suerte me he pegado 10 años sin venir a Sevilla, sé que es muy difícil conseguirlo y eso pues me alimenta para seguir el camino. Y en cuanto a que no ha sido televisada, pues sí es cierto que a lo mejor le puede restar más visibilidad, pero para eso estáis ustedes. Bueno, por lo menos algunos, ¿no? Porque parece que algunos... Bueno, me ha llamado mucho la atención, luego lo comentaremos. La corrida ha acaparado todos los titulares, ha habido un grandísimo toro. No quiero entrar en debate de la corrida, ¿vale? Pero bueno, yo, en mi opinión, tú tienes dos toros que en manos de muchísimos toreros hubieran pasado absolutamente desapercibidos. Por su falta de celo, su sosería. ¿Qué pasa? Que al final el torero, si es un torero con talento, tiene que ponerle lo que falta al toro. Y eso fue lo que hizo Galván. Pero el primer toro ayer fue nobilísimo, pero fue una sosería tremenda, con la cara distraído. O sea, ¿qué pasa? Que es que lo hizo con tanto gusto, con tanto conocimiento, con tanta inspiración, cómo improvisaba, con tanta torería, que además es su obligación, quiero decir, pero que es que ese toro, insisto, en manos de muchos toreros, hubiera sido uno más. Y el quinto ni te cuento, o sea, el quinto fue un toro noble porque el toro no hubo una vez que lo quisiera coger, pero un toro a media altura siempre, sin entrega, con el que lo hizo, es que llenó tanto el escenario, lo hizo todo tan bonito, con tanta categoría, y además con tanto conocimiento, ¿no? que a ti no te quiero decir que sí, porque bueno, lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero fue una maravilla verlo, ¿no? Y yo, una cosa que te quiero decir es que no sé si palpaste cómo, lo que hemos comentado antes, ¿no? Cómo caíste de pie en la afición desde el primer lance. Si eso se palpa, un torero lo nota, ¿no? Sí, por supuesto. El toreo es un arte, ¿no? Y el arte tiene que trascender y tiene que tener una transmisión. Y cuando el artista, en este caso el torero, transmite y la gente lo percibe, esa transmisión, esa aura que se consigue, por supuesto que se nota. Después de empezar la faena y pegar la primera tanda y sonar la música, ya eso para mí fue un golpe de mucha moral, porque bueno, la música en Sevilla sabemos lo que representa, ¿no? Y a partir de ahí pues fue como una comunión, ¿no? En cuanto a comprensión de mi forma de expresar el toreo y de sentirla. Y ya te digo, para mí lo más bonito que puedo sentir en una plaza
es que me comprenda como torero. Y ayer se notaba que es que te entendía, ¿no? Es que todo lo que hiciste fue captado, ¿no? por el público, ¿no? Claro, entonces, pues, oye, creo que en un artista, en un torero, tiene que primar, que cada uno la tenemos diferente, ¿no? Como tú dices, hay diferentes tipos de toreros, como diferentes tipos de toros, diferentes tipos de personas, ¿no? Que tiene que primar la personalidad. Y cada uno, pues, tenemos la nuestra, y en este caso, torear en un marco como en Sevilla, con lo que supone Sevilla, porque Sevilla es una plaza muy especial. Y una plaza que creo que no entra en comunión con todo tipo de conceptos a primera entrada, ¿no? Después cuando hay verdad y entrega, entra, ¿no? Pero, fíjate, Luque, Daniel Luque me contaba un día los años, fíjate qué clase de torero, los años que le ha costado de verdad entrar en Sevilla. Era algo que lo tenía, que le estaba quitando la vida, así literalmente, ¿no? Un torero sevillano, ¿no? Sí, porque Sevilla creo que es muy exigente. Es muy exigente porque observa mucho y tiene un paladar pues que sabe diferenciar desde el primer momento hasta el último y se recrea en ello, tanto para bien como para no tan bien. Entonces, pues yo me sentí comprendido desde el primer momento y creo que eso fue el signo después de la tarde. Ayer me preguntaban también que si el tema de que sonara la música de los dos toros, que si había supuesto algo para mí. Y sí supuso, porque en el primero, al mismo tiempo de que fue una inyección de moral que me sonara tan pronto, también era una responsabilidad, porque sabía que tenía que mantener el tono de la faena para que aquello no decayera, porque también que suene la música y de pronto la corten es un lastre importante en Sevilla, puede ser. Entonces era un ejercicio ahí de estar fluyendo, a gusto, pero también muy concentrado en todo momento, ¿no? Sobre todo sentirme mucho durante toda la tarde, tanto toreando como fuera de la cara, vivirlo, sentirlo y vivirlo, como yo soy, ¿no? Con libertad. Y en el segundo toro, pues creo que fue un ejercicio de fe, ¿sabes? De que el toro al principio, pues a lo mejor no se presagiaba que se podía hacer una faena con entidad, pero poco a poco, teniéndole al toro y poniendo mucho también de conocimiento, como dicen, ¿no? Y la gente que lo esperó. Claro, lo esperó. Recuerdo que iba al toro y hubo un momento que como que la gente mandó callar, ¿no? Y como, vamos a esperar, ¿no? Y eso es muy bonito también como torero, porque que te dejen construir, que no vean que no se queden solo en la apariencia, sino que vayan más allá, es muy bonito también. Y entonces pues fui construyendo. O sea, la gente parece que esperaba porque veía que algo podía pasar, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y es también un poco por esas ganas, ¿no? De querer que se formara algo o ver que también se podía hacer una faena con el toro. Y al final pues también, oye, sonó la música y fue también una faena que creo que me dejé llevar y que la seguí también como te decía antes, Álvaro, con toda mi sinceridad, ¿sabes? Incluso pues el compromiso y la ambición en ese toro estuvo por encima de cualquier condición de poder decir voy a tirar la toalla porque el toro no es el que supuestamente en mi concepto tiene que ser mi toro ideal. No, yo creía en que mis registros como toreros podían ser amplios para poder hacerle una faena de entidad en Sevilla que dignificara también mi tarde, que yo ahora todo el tiempo esperando. Venías de una tarde muy dura en Zaragoza. Yo realmente no tengo muy claro qué pasó, porque no he visto imágenes, pero eso justo en la víspera de un regreso a la maestranza, si no te coge en el momento de madurez que te ha cogido y de conocimiento y de confianza en ti mismo, hubiera marcado el resultado de la tarde de ayer. Por supuesto, porque ha sido una semana... Porque no parecía que venías de petar así. Sí, bueno, muy bien, para mí queda. Pero sí, hombre, ha sido una semana muy dura. Muy dura porque también un poco no había una respuesta lógica de
de decir, pues mira, es que he pegado un petardo con la espada, ¿no? Me echan 2 toros al corral pegando un pinchazo. Un pinchazo y porque el pinchazo fue porque le metí una estocada entera, el toro en cuanto le metí la estocada entera se puso a correr a barbear tabla sin parar y se acercaba a los banderilleros y le daban patadas, coces, no se ponía por uno delante y bueno, pues cogí otra vez la espada e intenté poner la mano e intentar meterle, pero pegaba unas oleadas tremendas. Y para colmo, pues el segundo igual, le meto una estocada en todo lo alto y empiezo a hacer lo mismo. Sí, y si te puedo decir que en la tarde hubo 3 faenas de música, las 2 mías y una de Borja, pues te quedas un poco descolocado, ¿no? Entonces, pues creo que si hubiera estado desbordado, que pues a lo mejor no me hubiera hecho tanta media, pero te quedas tan descolocado que ha sido una semana bastante dura. Pero bueno, también, como te digo, ¿no? Todo pasa para algo, para bien. No se te notó ayer, no se te notó. ¿A mí qué? Que no sé si han probado la espada de Manolo Sales, porque las espadas de Manolo Sales tienen mucho corte por el centro. Entonces, a ver, el toro tienes que matarlo tú, o sea, no la espada sola no entra. Pero una vez que la espada entra, he visto algunos vídeos realmente espectaculares del tiempo que está el toro de pie, ¿no? O sea, muy poco tiempo, ¿no? Entonces no sé si te han comentado algo. Bueno, yo, o sea, con toda la modestia del mundo y prudencia, yo sé que luego los pinches y me echa a mí la culpa, yo te invito a que hables con Julio Fernández, con Manolo Sales y pruebes, aunque sea en el campo, una espada de esas, porque son espadas que suelen tener un efecto realmente, entran más fácil que las otras, que tienes que matarlo tú, que no lo mata Manolo Sales, lo matas tú, pero entran muy fácil y luego tienen muchísima muerte. No sé si te han comentado algo después de estas 2 cosas que te han pasado, ¿no? Porque ayer realmente pasó. O sea, los toros no daban vueltas, pero no se echaban, tío. Sí, es verdad, pero bueno, te puedo decir que las dos estocadas de ayer fue la primera con una de Manolo Sales y la segunda con una de Luna. Es verdad, que la verdad. Acabo de hundir la... O sea, llámalo a buen sponsor, que va a venir mañana. Podemos cortar esto, bueno, luego intentaré cortarlo, pero lo siento por Julio Fernández, que es amigo mío. Es que yo, claro, si lo te había preguntado antes, pero la primera estaba bastante contraria. Son cosas... Es que me hizo mucha gracia un día, Román en Pamplona, que mata un toro y el toro dura un segundo y le ponen... Claro, porque es que Román hizo la publicidad a Manolo Sales porque dijo, no, es que la espada de Manolo Sales, que no sé quién ha probado hoy, y el toro duró un segundo de pie, ¿no? Pero bueno, intentado. Y la segunda la de Luna sería la que... Román pone figura Manolo Sales, ¿no? Sí, digo, Román pone en figura del toro de Manolo Sales, ¿no? Porque, pero bueno, entre David y yo acabamos de arruinar su carrera, ¿no? Bueno, y ahora... David, ahora que o sea, viene a Madrid por supuesto y muchas ferias, ¿no? Porque el año pasado fue un año importante y que fuiste sembrando para y bueno, y tiene que intentar ser de confirmación, ¿no? Porque ya sabes cómo está el toreo, ¿no? Que hay que estar continuamente, por lo menos algunos, tienen que estar continuamente demostrando y ganando los contratos uno a uno, ¿no? Sí, viene una temporada pues muy ilusionante. Voy ahora 2 tardes a San Isidro el sábado que viene y después el día de San Isidro también el 15 y posteriormente pues tengo varias ferias ya anunciadas. Vamos a, 2 días después de Madrid vamos a los barrios, también a Istres, a la corrida flamenca. Tenemos varias incursiones en Francia también, ferias buenas, ferias de peso y muchas ferias que también van saliendo, Algeciras, La Línea. Son ferias que también, que es cierto que no está fácil el entrar en ferias, pero también se pone en evidencia que
toreo y cuando uno hace las cosas de verdad, pues algún resquicio se abre y ahí está también la meritocracia. Nunca llueve a gusto de todos, pero sí es cierto que bueno, que uno también tiene, por lo menos como torero, yo intento no centrarme en el lamento, ¿no? Sino ilusionarme con lo que tengo. Al final creo que para tú llegar a la plaza tienes que estar ilusionado y tienes que estar contento, tienes que estar feliz y tienes que expresarte con fluidez. Y si estás preocupado o atenazado, ahí no hay manera de que por los poros de tu yema, de tu piel, pues salga el toreo, ¿no? Entonces, pues, creo una temporada ilusionante, por supuesto, de responsabilidad, de que sabes que tienes que golpear día a día para seguir hablando del camino, abriéndolo. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Todos los días. ¿Sigue Enrique Ponce cerca tuya? Bueno, ¿O está más despistado? Bueno, el maestro él está con su vida, ¿no? Está ocupado, ¿no? Tenemos conversación como la que tenemos, no, pues, podemos tener, pero bueno, sí es cierto que es una persona que es muy expresiva, ¿no? Él comparte es muy generoso en compartir sus conocimientos, sus experiencias, y eso por supuesto que a los toreros nos sirve mucho, ¿no? Al final el toreo muchas veces te aporta mucho una conversación, te alimenta una conversación, y en eso pues es importante compartir con toreros, y más si es de la talla del maestro. Al final no vas a dejar en mal lugar, ¿no? ¿Tú crees que no? Que yo titulé en una crónica de novillero, titulé David Galván va a ser figura del toreo, y la segunda que lo vi titulé, pues sí, va a ser figura del toreo, ¿no? La cosa está demorando, pero bueno, yo creo que al final, poco a poco, no me va a dejar mal, y me alegro casi más por mí que por él, ¿no? Sí, es cierto. Además, va mejorando, porque el año pasado en Málaga te lo oía yo a ti y tú todavía no lo tenías muy claro. Sí. Y hoy es un pasito más. Hoy ya lo tienes un poquito más claro. No, pero sí, además recuerdo con mucha ilusión esa crónica, porque fue la primera que me hacían, un periodista con crédito en el mundo del toro, pues me lo hacía y fue muy bonita. Me recuerdo, estaba en la plaza de todos los barrios y llegué con la revista El 6 Toro 6, me acuerdo la foto, todo, y llegué yo súper contento, claro, era un niño y fíjate la ilusión que me hizo. Ya te diste cuenta que yo no sabía tanto realmente, ¿no? No, sino que también, oye, que me mandas todos los artículos y nunca me mencionas, pero bueno. No, su hermana está suscrita a mi web, ¿no? Os invito a que os suscribáis también todos los que no estáis, que sois la mayoría. Y bueno, yo mando las crónicas ya de los que torean, pero si no torean no puedo mandar crónicas. Y esto como toreo, pues... Si estoy suscrito es porque Procuro cuando me gusta algún torero no está... Procuro cuando algún torero está suscrito y le da una crónica a mano, procuro ese día quitarlo de la lista de difusión para no mandárselo, porque me parece feo, parece que lo están provocando, ¿no? Sí, eso es verdad, Málaga lo hizo. No, sí, porque... Sí, lo hice. Me acuerdo ahora. No, pero me puso bien, lo que pasa, pero me pediste después, pues fuimos a una tertulia y lo cogí, ¿sabes? en Málaga, corté una oreja, pero estuve con el toro, bueno, con altibajos, ¿no? Con altibajos. Y pusiste algo así como, estuvo bien, pero debió estar mejor, ¿no? Y recuerdo que no me lo enviaste ese día. Y me habían invitado a una tertulia por la tarde, sí, claro. al día siguiente, y yo sabía que estaba él, pero él no sabía que estaba yo. No sabía. Y llegó y te lo dije, no te acuerdas, pero te lo dije. Te dije, muchas gracias por la crónica, y te quedaste, pero que no se la ha enviado. Claro, pero la busco por internet. Claro. Claro, porque Un poco por educación parece que lo estás provocando. Tú no te tocas a esta difusión que le llega a todo el mundo. No es uno a uno, ¿no? Pero bueno, intento en ese sentido pues tener tacto, ¿no? Bueno, David, que ahora está por ahí Jesús Bayor, que va a debatir. Isma, no te he dejado que hables ahora, porque como ahora te toca, ¿vale? No te he dejado que hables más del vino. Un poco de David. Y ahora está ahí Jesús Bayor, que creo que te ha puesto bien. Pero como ahora viene la parte dura, áspera, agria, ¿vale? Entonces... Que me vaya. No, te puedes quedar si quieres, pero ya sabes a lo que te atiende. Vamos a hablar más de todo el mundo realmente, prácticamente. Pero bueno, en definitiva, que te agradezco. Tú sí, pero él y yo no.
te agradezco que hayas estado aquí. Nos alegra muchísimo, a mí particularmente, que hayas vuelto a Sevilla, la tarde que tuviste ayer. Y bueno, esperamos verte pronto en muchas plazas, pero también en la maestranza, porque creo que eres un torero que ha caído de pie en Sevilla. Que insisto, parecía que debutabas, porque mucha gente seguramente no te había visto nunca, ¿no? Pero en la maestranza después de 10 años, y eres un torero que encaja perfectamente en el gusto de la afición de Sevilla, o en lo que queda de ella, que ya realmente cada vez hay menos, pero bueno, todavía se ve, ¿no? Por momentos se ve esa categoría, esa plaza y esa sensibilidad, y ayer estoy contigo. Enhorabuena, David, y te vamos a regalar. Esto se lo iba a regalar a Jesús Mayor, que le gusta mucho Pirriaque, pero no. Le voy a regalar, para que celebres la tarde de hoy, este vino blanco de la bodega Magassé, que es de Inma León y su marido, Joaquín Mañez. Realmente de su marido, pero bueno. Y este aceite de oliva, que es a ti, hombre, esto es muy bueno para la muñeca, a ti no te hace falta, por lo que vi ayer, pero nunca viene mal, ¿vale? Aceite de oliva Cortijo de la Cruz, aceite de oliva virgen extra, de un amigo mío, un gran amigo Esteban Ferrón. Así que para que no te vas con 2 orejas, pero te vas con una botella de vino de aceite que, bueno, siempre viene. También muchas gracias por todo. Aunque el maestro se vaya, no hace falta que vayáis todos, quedaos un poquito que vamos a hablar de la prensa. Ahí viene Jesús Mayor, ahí gracias por todo. De momento entra evitándome. No, la da la vuelta. ¿Qué tal? ¿Lo llevo esto? Sí, claro, no es para ti, No, llévatelo. No, ahora ve a por la otra botella y a por la de aceite. No, el agua déjala. Bueno, el agua. Jesús no es escrupuloso, no se preocupe que no es escrupuloso. Bueno, don Jesús, periodista de moda de ABC, Jesús Mayor. ¿De moda dónde? De moda, bueno, para mí y para mal, ¿no? De moda depende a quién le pregunte. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya en plena tarea, ¿verdad? Muy contento de estar aquí. Bueno, cuéntame, hemos comentado con David, que te está escuchando la tarde de ayer, y bueno, no sé qué valoración haces, general, has ponderado mucho la corrida, yo entiendo que hubo un toro maravilloso, unos toros con muy buen aire, y una corrida buen tipo además, una corrida muy sevillana, ¿no? Y que gustó mucho, y al final tiene mucho espectáculo, porque mira, si nos ponemos a mirar los 2 toros de David, si los matan, si caen los toros, por todo el toro, el toro del Fandi, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y luego incluso el primer toro que fue un muy buen toro, el toro de Ginés. Estamos hablando de 4 toros de triunfo que los toreros también tenían que poner algo. Yo vuelvo a insistir que el lote de David Galván en manos de otro torero pasan absolutamente desapercibidos. A lo mejor por falta de talento del torero, pero hay que reconocérselo, ¿no? Pero al final una corrida completa, porque Sevilla es una plaza muy compleja y que salgan 4 toros de triunfo, cada uno con sus matices, no es fácil, ¿no? Sí, yo pondero mucho sobre todo la corrida, porque ya de momento unos ganaderos que apuestan por la presentación del toro, por la hechura y por ese tipo de toro que se ha demandado históricamente en Sevilla, ya creo que eso merece mucho el reconocimiento. Estoy de acuerdo con lo que dices del lote de David Galván. Es cierto, como te he leído en tu crónica, que es verdad que el toro quizás no era el mismo del Fandi, que él le puso mucho, sobre todo yo creo que fue una faena basada en la expresión, ¿no? Él le puso todo ese sabor que requería. El toro ya cantó su buena condición de salida, creo, sino que me corrijan, aunque es verdad que salía sueltecito y listo, pero ya cantó que tenía buena condición, como colocó la cara abajo y abriéndose los huelecitos. Y es verdad que el toro tuvo cosas muy buenas, que después de mitad de faena para adelante parece como que se aburrió, que ya salía con la cara más alta, y creo que David Galván lo entendió muy bien por varios motivos. En primer lugar, porque apostó de primera hora por el toro, porque no fue pasándolo, no le robó esos muletazos que sí traía el toro. Le llenó de expresión, como comentaba antes, y creo que su colocación, aunque para algunos es criticada, creo que fue muy acertada, porque él utilizó mucho las líneas paralelas con el toro, que hay quien confunde lo de utilizar las líneas paralelas
con destorear, que no es así. Una cosa es destorear, es colocar la pierna que carga detrás y arquearse, y en su caso estaba completamente encajado con el toro, lo único que estaba en una línea que facilita mucho que los toros fluyan, y también para que el torero tenga buen trazo. Entonces creo que fue una faena que tuvo el reconocimiento de Sevilla por eso, porque fue pronto y en la mano, como diría Chenel, y bueno, y que le sacó todo lo que tenía el toro. Creo que nadie se fue de esa faena con la sensación de ¿y si le hubiera hecho esto, si le hubiera hecho aquello, o se le fue el toro? Es verdad que muchos hablan ahora de ese toro del Fandi. Es cierto que el toro tuvo emoción, tuvo movilidad, tuvo cosas buenas, aunque no pudimos verlo del todo, creo yo. El toro tuvo mucho más temperamento y más exigencia quizás que ese toro de Galván, y en definitiva a mí me gustó la corrida, me divertí mucho, aunque no se cortaran orejas. Es verdad que hay que penalizarle o hay que reñirle porque tuvo una puerta del príncipe en su mano. Yo estoy convencido que lo hubiera abierto, y nada, ojalá salgan muchas corridas como la de ayer del Currucén. Ya lo quisiera yo para hoy. Todo el mundo habla de ese profesor de David. Bueno, yo ya sabéis que tuve un rifirrafe fuerte con la empresa en la rueda de prensa, al hilo de la inclusión otro año más, que son 25 26 años seguidos del Fandi. Y bueno, ayer mucha gente me lo recordó, ¿no? Sinceramente, yo creo que ayer, no sé, Isma, tú cómo lo viste, pero tuve la sensación de que la gente ya está cansada. Lo digo con todo respeto, la gente ya está cansada del Fandi. O sea, es que ayer no lo aplaudían ni en banderillas, tío. Era una cosa que es que es verdad, ¿no? Esos mismos que banderillas hace de 20 años, pues la gente lo ha puesto de pie, pero es que ya llega un momento que ya está bien, por favor, que hay más toreros, que porque te apodere Matilla no hay que ponerlo 26 años seguidos, que no puede venir estar David Galván 10 años sin medir, que no puede estar fuerte. Usted, es que el Fandi merece respeto, el mismo que los toreros que no torean nunca, el mismo que Fuertes, que está atravesado por los toros y que ha tenido 2 tardes grandiosas a 2 horas de Sevilla. ¿Cómo hubiera sido ese cartel ayer? Porque es que David, o sea, el Fandi, no tenía nada que ver en cuanto a nada con sus compañeros, y lo que hacía era encima estropear el cartel. Imaginaos ayer el cartel rematado por Fuertes para los aficionados. Al final, cuando yo digo que echan a los aficionados, es porque los aburren, tío. O sea, ayer yo creo que el Fandi quitó gente de la plaza, sinceramente. Es decir, 26 años seguidos viendo lo mismo, por favor. Bueno, bien, no lo mismo, sino cada vez peor, ¿no? Y ayer ya fue el colmo, ¿no? Porque tuvo encima la mala suerte, porque es mala suerte, que le sale ese toro, que fue un toro de bandera, y estuvo mal, no. ¿Qué decir? Mal, es que no puede estar mejor, es que David es lo que es, ¿no? Y dio todo lo que tuvo, pero si es que no puede ser mal, ¿no? Ya basta, ¿no? Lo estoy diciendo todo yo, ¿no? Pero vamos, no sé. A ver, como has dicho, máximo respeto. Es que no hay nadie más, ¿no? Que hay más. Sí, hay muchos más, sí, hay muchísimos más. Y iba a decir que con todo mi respeto, porque se juega la vida de un toro y es un profesional que lleva 25 años en esto, o 26, pero es verdad que yo creo que incluso si la empresa hace ese cartel que tú has dicho es fuerte, que yo lo tenía en la cabeza, es que se apunta un tanto en el sentido, claro, en el sentido de decir, oye, toreros que están ahí en esa línea, que necesitan un impulso gordo, encima con una corrida que hacen que tiene todas las papeletas de investir. Oye, pues mira, pues también es preferida, sí, muy bien, un miércoles, todo lo que tú quieras. Pero era un día antes festivo, quiero decir, que era un día también señalado que la gente tenía ganas de toros. Entonces, te apuntas un tanto, ¿no? Es decir, oye, la plaza de toros de Sevilla, la empresa Pajé, le abre el camino y le da la oportunidad a este tipo de toreros que necesitan un triunfo. Sí, pero eso es pensar en el aficionado. Pero ya. O sea, al final, muchas veces el empresario, lo último que piensa en sus intereses, en los de sus amiguitos, en los de sus enjuagues. Es verdad que, por ejemplo, el Fandi, en el que pasa por taquillas, es en el último que piensa. Ahí encima es que aquellos no tenían caje por ningún lado, porque, por ejemplo, ¿cuántos años ha llevado Fandi viniendo a la corrida mediática, no? A la corrida pero ya no hay mediáticos, ya se han retirado todos, pues ahora ¿qué hacemos? Pues ahora pues lo encaja, es verdad que lo encajó ahí, y encima pues le sale ese profesor que es que después de 25 años de alternativa, además, no 25 años de alternativa que se haya quedado parado, como por ejemplo, que no se ha quedado parado, pero bueno,
3.000 millones de toros. Exacto, 3.000 ¿Cómo se puede millones, estar así después de matar 3.000 millones de toros, te sale ese pedazo de toro y es que, yo qué sé, si a lo mejor se hubiera quedado con la faena de rodillas, pues a lo mejor, la verdad, pero es que cuando se levantó ya todo fue a peor. Y encima ese toro que se rebosaba y más quería mulete, y era esos trayazos que el animal decía, yo pienso que el animal no sabía que me estás haciendo, me estás mareando. Yo creo que cuando se puso por segunda vez de rodillas, el toro se quedó así diciendo, otra vez de rodillas. Oye, escúchame una cosa, también mérito porque a esa velocidad que iba ese toro con todo el trato, oye, dominarse en vestida de rodillas, escúchame, hombre, vamos a poner la crítica constructiva también, Álvaro, Está muy bien, un aplauso para él. Es verdad que a mí me gustó más el Fandi de rodillas. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Por supuesto. Sí que no me quiero ir muy lejos, no quiero hablar de Diego Puerta, que se fue creo que era con 33 años cuando se retiró, pero ahí está el ejemplo del Juli, que no es que se vaya con una edad o con un número de años de alternativa, es que los toreros tienen que saber irse 5 minutos antes de que te echen. Entonces el Juli comprendió que era el momento en el que ya toda esa responsabilidad que él ha tenido, ese estatus de gran figura del toreo que ostentó durante más de 20 años, ya lo asumía Rocarrey, que era el momento de respetar a su imagen y al recuerdo de una trayectoria tan intachable. Y eso creo que es lo que le está pasando al Fandi, sobre todo porque físicamente ya no tiene las capacidades que tenía hace unos años. Entonces él basaba mucho su tercio de banderillas en la espectacularidad y en el poder físico, en esas carreras. Recordemos que andaba para atrás a los toros. Al no tener ya esa capacidad física ni tener esa pureza que han tenido otros toreros banderillando, pues ya no destaca, y quizás por eso creo que es lo que tú dices, que el público no se lo reconoce. Es una pena, estoy de acuerdo, porque muchas veces a uno le duele tener que criticar algo así a un torero por el respeto que todos estamos hablando, aprobando, que merecen, pero es cierto que llegan momentos en los que uno se cansa y uno no comprende cómo la empresa año tras año lo trata, o cómo año tras año tiene tanto poder Antonio Matilla aquí en Sevilla. Es inexplicable, podemos comprenderlo que en aquellos años de Manzanares, de su apogeo, etcétera, tuviera que ceder con otro tipo de toreros, pero hoy día es incomprensible. El cartel de ayer estaba muy bien tirado, aunque no estaba rematado. Estoy de acuerdo con lo que decís, sea el nombre de Forte o cualquier otro sevillano, porque hay algunos sevillanos que no han entrado, fíjate que están en una situación mucho más complicada que quizás los que toreaban, pero Rafa Serna mismo es un torero sevillano que lo hubieran anunciado y hubieran rematado ese cartel. O el mismo Pepe Moral, lo sacas de la corrida de Miura, lo pones aquí y en la de Miura pues te puede encajar otro torero. Que ni siquiera tenemos que recurrir a la cuestión del paisaje, ¿no? Sino que un torero como Fortes, que ha hecho 2 faenas, vamos a ver, es que ha hecho 2 faenas grandiosas, es que bueno, fue una tarde grandiosa en agosto y era una faena grandiosa, inconmensurable, o sea, estremecedora hace 15 días, o sea, que es que no es cortar las orejas a un toro, no, es que es inmortalizarlo. Entonces, ese torero, tío, tiene que venir a Sevilla. ¿Por qué? Porque si pasa algo, o sea, es que puede pasar algo grande. Hay toreros con los que no puede pasar nada grande, es imposible. Fíjate. ¿No? Y hay otros toreros que sí. Entonces, esos toreros son por los que hay que apostar, ¿no? Yo recuerdo un día que toreó Juan Ortega en Madrid, cuando estaba Juan Ortega parado, y pegó 3 muletazos y 2 lances, que no pegó más. Hoy torea Juan Ortega, hoy todo el mundo de Juan Ortega. Y yo decía, y pegó 3 lances y 2 muletazos, y se hartó a correr, porque el toro muy malo, mucho viento. Y yo decía, señores, este es el que hay que poner. Si ha pegado 3 muletazos y la gente está loca, el día que pegue 7, esto va a ser una locura. Efectivamente, pues fue así, ¿no? Ahora Juan Ortega es un torero de culto, ¿no? Entonces, ese tipo de torero merece la pena buscarlo, porque marca la diferencia, yo creo. Sí, pero no solo ese tipo de torero, creo que caben muchos tipos de toreros, pero lo que yo más le achaco a la empresa es la falta de remate de los carteles, que es lo que le pasaba al cartel de ayer. Si se hubiera rematado de otra manera, la entrada hubiera sido bastante superior. Mira, el cartel de hoy yo creo que es el gran ejemplo, esta expectación que parece que gravita sobre este cartel, es el mismo cartel del Domingo de Resurrección del año 2022. Se planteó el año pasado en la Feria de San Miguel, si no recuerdo mal, aunque finalmente Morante no era así, pero quiero decir con esto que los carteles tienen que estar rematados. Es que el problema es que tú quitas el cartel de hoy y no hay un solo cartel rematado en toda la Feria de Sevilla. El Domingo de Resurrección, con toda la atracción que tiene ese cartel, que estaba Morante, que estaba Daniel Luque, pero el caso
Talavante ahí chirriaba y va a pasar muchas otras tardes. Es que si en cualquier cartel que te viene a Castella este año pones a Jiménez Fortes, te va a traer no la misma gente, más del que porque no echa público. Porque ese tipo de toreros jóvenes o revelaciones no jóvenes, claro, es que ya hablamos con un torero con 15 años de alternativa joven en comparación con los otros. Claro, es que hablamos de Forte o David Galván, que es un torero revelación, que es verdad que está en el momento maduro de su carrera y que lo vimos ayer, quizás la faena más trascendente de la que la recordamos en los últimos tiempos. Pero el problema es que no se renueva esto y no se apuestan por toreros determinados, como el caso del que estamos hablando. Pasa la corrida de hoy y ahora nos planteamos una serie de tardes en las que hay grandes figuras del toreo, pero hay algo que te chirría. Roca Rey, principal figura del toreo del momento, no puede venir a la Feria de Sevilla, aunque vaya a llenar las 2 tardes con Cayetano Rivera Ordóñez. Y usted no puede venir. Usted tiene que venir con categoría Sevilla. Y si no, oiga, pues tiene usted que pensarse qué posición ocupa usted en el toreo, que es el taquillero, es el que arrastra gente joven, el que más capacidad tiene delante de los toros. Es que eso no lo discutimos ninguno, pero le pedimos algo más, que apueste por la fiesta, que apueste por Canal Sur en estos momentos, porque recordemos que los toros ahora mismo, si no son en abiertos, no se ven, por los problemas que esté atravesando Juan Toros, Alba, pero ahora mismo es importante. Y Roca el Rey ha dicho que no a Málaga en esa corrida picasiana y no se ha abierto a que le televisen una corrida de toros en Sevilla. ¿Qué daño hubiera hecho la tele? Tan daño está haciendo la ausencia de la tele que de la Feria de Sevilla prácticamente no se está hablando fuera del círculo sevillano. Es que no se comenta nada, es que es una feria irrelevante en comparación con otros años. Publicábamos las crónicas y al día siguiente teníamos 20 llamadas del que la había visto por la tele. Oye, pues estoy de acuerdo contigo, pues no estoy de acuerdo. No sé si me está pasando lo mismo, o es que ya nadie me lee a mí, pero es que ya no me llama nadie. Yo como soy famoso no me llama de todas maneras. No, es broma. Noto, de verdad, menos tirón en la... Yo pensé que iba a ser al revés. Porque claro, dice, bueno, pues si estos no la están viendo, pues me leerán, ¿no? Y aunque te lean, pero como no la han visto, pues tienen menos que debatir, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Como no la ven, la gente realmente ni se acuerda que hay toros, no le presta atención. Claro. Entonces cuando le llega tu noticia, tu crónica, no la abren porque están en otras cosas, están en el trabajo, están con su vida. Pero ya no es solo la parte de la repercusión que es fundamental, también olvidamos una cosa. Mi hijo, que tú lo conoces, 3 años me ha preguntado, mamá, los toros ya no hay nada, no está por la tele. Digo, hoy sí que... Pero claro, que él lo veía conmigo en Juan Toro. Entonces, estamos evitando que un niño de 3 años se haga aficionado. Y es que así tenemos un problema. Eso aparte, claro. Claro, es que es fundamental. Oye, se habla mucho de la música en Sevilla, de lo difícil que está, de que no toca cuando tiene que tocar. Yo creo que es al revés. Si es que tocan faenas de principio... Bueno, yo he visto cosas terribles, ¿no? El otro día vi con Lama de Góngora, que lo desarma y vuelve a coger para la música, vuelve a coger la muleta y vuelve a arrancar la música. Eso no ha pasado en Sevilla, tú que eres más joven. Cuando tú le pegabas a un toro, lo estabas dando al toro, estaba la música tocando, que costaba tela que arrancara. Pero bueno, como te engancharon de vez y te pegaron, bueno, ya por supuesto un desarme, te pegaba aquello que hacía así, pumba, y ahora para arrancarla otra vez, tenías que volver a demostrar que aquello era de música. Pero Álvaro, te digo una cosa. Y ahora es que te parece un gancho, tío. A mí, el detalle concreto de ese drama me pareció de buen gusto y de sensibilidad, pienso yo, porque pues, es una faena que está teniendo alto voltaje, vibración, vale, pero fue un desarme rápido, que no se llevó la muleta lejos. Tú eres muy joven. Vale, en Sevilla, después de un desarme... Pues mira, para mí la música este año está siendo ciertamente acertada, quizás la prisa con la que ayer le tocó al fan dicho con mucho, y lo más llamativo fue, bueno, pero quizás lo más llamativo fue el paso doble que le tocaron a Zulueta, que es algo que no he vivido nunca, que es como... Sí, pero ¿qué quiero decir? Le quitó una oreja. Pero, quiero decir, una faena que estaba conectando con el público no gustó de tal manera ese paso doble que la gente empezó a pitarle. Y es la primera vez en acto de desagravio, después le tocó Suspiros de España y la gente ovacionándolo. Y fue, la verdad que sorprendió aquello, pero creo que en ese caso le perjudicó a Zulueta porque ha sido, bueno, es que tuvo muy mala suerte porque ha sido la mejor tarde que yo le recuerdo y se le unió todo, el apagón. Bueno, en mi caso la crónica no salió en papel. Yo tuve que abandonar, la historia es graciosa, tuve que abandonar cuando él se iba a portar en el sexto, me tuve que ir corriendo al periódico porque resulta que por urgencia teníamos
un cierre de edición a las 10 de la noche. Algo insólito, pero queríamos que el periódico saliera. Y se nos pierde la conexión en el Kindle. Mi conexión, digo, es imposible que mande la crónica. Digo, al menos voy a publicar 5 toros. Yo me muevo en moto, ese día no pude sacar la moto del garaje porque no había mando, etc. Total, que salgo de los toros en el Quinto cuando iba a Zulueta, es la primera vez que lo hago, cuando iba a Zulueta a Portagayola, no encuentro taxi, no encuentro todo y me voy corriendo desde la Puerta del Príncipe hasta la Cartuja donde tenemos el periódico. Llego sudando, me iba a dar algo y digo, he llegado a tiempo, ¿no? Y me dicen, no, se ha caído el sistema y ya no entra. O sea, para nada, y no se publicó la crónica. Quiero decir que Zulueta tuvo muy mala suerte porque ha sido la mejor tarde que ha tenido en Sevilla y al final, pues, por el apagón ese día que se llevó todo el interés informativo, el tema del paso doble, quizás la espada, pero es que Zulueta podía haber abierto la Puerta del Príncipe. Pero como toreo, de verdad que fue un deleite verlo torear y yo he criticado mucho estos meses atrás porque Zulueta pudiendo, porque la apodera la empresa de Sevilla, ¿por qué vino a Sevilla a la primera de cambio, a Valencia, a Plaza de Primera, sin estar cuajado? Le quitaron toda la novela y yo me preguntaba, está criticando todo el año, ¿no? Y el otro día cuando lo vi torear en Sevilla, ya mucho más hecho, con más experiencia, digo, lo que hubiera sido esta novillada, pero siendo su presentación, no habiendo toreado antes hasta 3 tardes en Sevilla sin que hubiese pasado nada, ¿no? Estrategias de apoderados aparte, creo que Zulueta el otro día dio una tarde de toros para mí maravillosa, toreando con un gusto, un temple, es un chaval que yo no sé si va a ser toreador, pero torea de maravilla. Esa mañana, de verdad, yo cuando se fue la luz que no venía, te juro, los 2 primeros me acordé de Zulueta y de Marco Pérez, y hombre, después de la gente que a lo mejor que estuvieran operando en ese momento, o una mujer que estuviera dando a luz, etcétera. Pero de verdad que se me vino a la mente, tío, hay que ver que los dos estaban pensando, ¿por qué, señor? ¿Por qué este día, no? Y te digo una cosa, yo, es verdad que me esperaba mucho más público, pero teniendo en cuenta la circunstancia que es que 1 hora antes de la corrida no había semáforo. O sea, no había semáforo. Encima, la autoridad diciendo que no saliéramos que se diera la corrida, eso es otra, tela de cortar, porque yo decía, ¿cómo le meto un pitón a uno? Eso es una cosa que no se habla mucho, pero realmente no sé hasta qué punto es ni siquiera legal, ético desde luego no lo es, pero sí legal, pero legal que en ese nivel de alerta se haya dado la corrida, ¿no? Y bueno, me acuerdo un poco del día que yo debuté sin caballo en Sevilla, que se cayó el Teatro de la Maestranza y los helicópteros volaban por encima del ruedo. A mí me vino bien porque del petardo que pegué pues se habló poco gracias a aquello, pero bueno, en el caso de Zulueta pues le vino mal, ¿no? Bueno, para rematar, que son las 6, tenemos hoy un cartel, bueno, pues súper bonito, que ha generado muchas ilusiones. Bueno, yo no es por dar la lata, pero estas cosas luego no suelen salir bien. Ha habido muchos problemas en el reconocimiento veterinario. Me cuentan que el señor Fernández Figueroa, echó 3 toros para atrás en el campo, pidió otros 3, lo reseñó de forma positiva, digamos, en el señalamiento, que no es vinculante, pero bueno, se supone que sí te han gustado en el campo. Y esos 3 toros que él dio el visto bueno en el campo, luego han venido a la plaza y eso mismo los ha echado para atrás, ¿no? Dice que es que no los había visto bien, ¿no? La cosa no empieza de forma muy optimista, pero bueno, es una tarde evidentemente que genera muchas ilusiones y en la que hay 3 toros que nos gustan mucho, bueno, Dios, ¿no? Y luego ya pues los apóstoles, pero no sé qué espera de la tarde, ¿no? Bueno, sobre todo la ganadería de Domingo Hernández, que recordemos que lleva 2 temporadas con aquel toro florentino de Juan Ortega del año pasado y el toro ligerito de Morante. La corrida, por lo que he visto en el vídeo, aunque no se puede ver, hay varios toros que parecen que tienen posibilidades de embestir, ¿no? Hay toros muy bonitos. Es cierto que después de toros no hay quien entienda, porque fíjate la corrida del Currucén del año pasado y la de ayer, lo poco que se parecieron, siendo una corrida medianamente similar. Después afectan muchos factores, la salud de los toros, la alimentación, el día que quieren embestir, el torero también, por supuesto. Y bueno, las esperanzas, por supuesto, están en Morante, pero es que están ahí Pablo Aguado y después está Juan Ortega, del cual yo vengo preocupado un poco este año, porque no le estoy viendo lo que le he visto en temporadas anteriores, aunque
es un grandioso torero, no lo vamos a descubrir, pero es verdad que le estoy viendo con un capote un poco más duro de lo que usaba antes, no tiene la misma seguridad en los vuelos. El otro día, incluso en Málaga, le vi hacer unas cosas con la diestra, le ponía demasiado, ya no la palma de la mano, sino la parte interior, y no sé si es que no está cómodo, que no está suelto, no está fresco, no sé si le ha venido bien ese paso por México, y bueno, ojalá que se despejen esas dudas y que salga, porque Juan Ortega está llamado a ser el gran torero el día que no esté Morante, ¿no? La verdad que, fíjate, me sorprende lo que dicen, porque yo lo vi en Illescas, que me maravilló, lo vi en Olivenza, que me gustó muchísimo, lo vi en Castellón, que hizo un faeno en Cumbre, un toro de San Lorenzo, creo que fue, toro de Lizardo, ¿no? Y luego en Málaga, un día de mucho viento, yo creo que la faena suya al quinto, de mucha voluntad, y yo creo que, bueno, bien, estuvo un poco marcada por la... pues que acaba de torear Fortes, que hizo una faena tremenda, ¿no? Pero fíjate que yo en ese sentido lo veo mejor que el último tramo del año pasado, bastante mejor. De hecho, bueno, pues lo he visto al revés que tú, vamos, lo he visto muy bien. Pero bueno, si lo dices por algo será que tú de eso sabes algo, así que estaremos pendientes. Y bueno, si torea por la parte más de aquí de la muleta es casi mejor que si torea por la parte de aquí, ¿no? Pero es más efectivamente. Isma, ¿tú qué dices? Hombre, yo no... Di algo de Pablo Aguado, ¿no? Que tampoco torea mal, ¿eh? Hombre, Pablo Aguado con quedé, vamos, no voy a decir la mitad, pero me estoy acordando de aquella tarde de Andilla cuando él vino a torear el viernes de feria, que salimos todos de la plaza toreando, ¿no? Pero que es verdad que lo que tú decías antes, es que ese debería de ser cartel de recepción, es el único cartel rematado. Sacamos a Luque lleva 2 años, que Luque ha cortado 2 orejas en Sevilla en 2 años. Digo como rematado de concepto de torero de arte, que con todo respeto a los demás, con todo respeto a Luque, que Luque me parece un grandioso torero. En cartera Morante, Luque y Ortega. Yo también, esa es mi opinión, pero también, pero, hombre, luego me encanta. Sí, bueno, pero decía Ramón Valencia habitualmente y es que en otras plazas a veces todo lo hace en la calle de Sevilla. Yo no sé por qué calle había pasado este año, pero no sé quién nos lo estaba antes. Por la Puebla de Sancho Pérez. Sí. Bueno. Por lo que hay Santander, en fin, lo dejamos ahí. Que lo que estaba por la calle Santander, para dejarlo ahí, ya está, aquí hace falta pocas palabras más. Que hombre, que yo creo que va a ser una tarde con expectación máxima y yo espero que salgamos de la tarde toreando y sobre todo Javier Morante, el otro día lo vi un poquito contrariado con esa voz que soltó al tendido. Yo creo que él decía que está pasando aquí, que no, igual que por ejemplo la conexión que sentiste tú ayer, yo creo que sería por antes no, y sin embargo el señor que yo tenía detrás, coño, es que sacaba el capote y lo jaleaba y yo, caballero, que todavía no he hecho nada, me tenía ya el oído, ¿sabes? Pero es verdad que influye mucho la tarde, a Morante le influye mucho los vientos, le influye mucho todo, ¿no? Y ojalá, bueno, que salgamos toreando con los tres. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra presencia, es un placer. Te voy a dar el vino porque ya tiene. Pero no me voy a llevar porque como vaya a los toros con la botella de vino. Te va a parecer tan bien. Te van a quitar el tapón. Y bueno, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Deberíamos hacer una foto de atrás para que vea la gente, que tú haz una foto ahí atrás, ¿no? Para que vea la gente que estamos yendo, no solamente Ramón Valencia llena la plaza. Haz una foto, sácame con pelo. No te falta, aquí no te falta mentir. ¿Sí o qué? Bueno, pues. No, pero has sacado con el público, con la gente. Sí, vale. Bueno, pues nada. Que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y ya sabéis, todos los días a partir de las 5 de la tarde estaremos aquí hablando a todos, analizando pues lo que ha pasado en la corrida, hablando con protagonistas y bueno, largando un poquito que también viene bien. Muchas gracias y hasta mañana.